Bien, Milu, buenas tardes con todos los presentes. De hecho, para nosotros es sumamente importante respetar y siempre agradecer la puntualidad de las personas que participan aquí. Sabemos que el tema del Internet es bastante limitado y en consecuencia con ello queremos ser bastante puntuales con el inicio de este taller, al que agradecemos desde ya su participación y su presencia. De hecho, nosotros desde el proyecto Volar estamos muy contentos. Este es el último taller virtual que se da en este año. Sabemos el rol tan importante que ustedes tienen como papitos y más aún en este contexto de pandemia. Y en relación a ello, nosotros como un proyecto educativo queremos estar cerca de ustedes, brindándoles algunas herramientas para que puedan ustedes aplicar con sus niños, ¿no? Y puedan salir adelante de este momento tan complejo que estamos viviendo a nivel mundial. Sin más que decirles, presentarle al equipo. De hecho, aquí están, somos 3 personas de Volar y nuestra especialista, Miluska Ballena. Nosotros, el equipo de campo, de hecho, estamos constantemente yendo a la zona. Quizás ya nos conozcan en persona o quizás es la primera vez que nos ven. Bueno, mi nombre es Karina Clemente, yo soy la coordinadora del proyecto y me acompañan Rosalía Barragán y también está Gloria Muñoz. Ambas también son especialistas y analistas del proyecto Volar. Sin más, quiero darle un caluroso, saludo a cada uno de ustedes y darle la palabra a Miluska, ¿no? Quien es nuestra especialista, nos ha venido acompañando en una serie de talleres y bueno, va a ser un excelente acompañamiento también el día de hoy. Solamente para hacer un recordatorio, estoy grabando la sesión. Esta va a salir publicada el día de mañana en nuestra red social de Facebook para las familias de Antauta y Ajoyani. Así que si por algún motivo tuvieran algún tema de conectividad, de todas maneras van a tener disponible la información. Muchas gracias. Damos inicio entonces a la reunión. Miluska, bienvenida. Gracias, Karina. Bienvenidos, René, bienvenidos Elsa, Silvia, Lucero y por supuesto al gran equipo de Volar que nos acompaña también. Estamos llegando al último taller, ¿no? Al último taller de esta serie de talleres que hemos venido desarrollando a lo largo de estos meses. Y para mí ha sido una gran experiencia poder compartir con ustedes. Cuando nosotros preparamos algún taller, es siempre pensando en qué aspectos pueden apoyarlos de la mejor manera en esta gran labor de ser padres, ¿no? Y específicamente de ser padres de niños menores de 5 años, ¿no? Eh, Me imagino que algunos de ustedes serán padres de repente por primera vez o ya tendrán experiencia, no lo sé, pero como padres siempre es bueno tener una consulta extra, una información extra para poder saber que lo que estamos haciendo está bien o no. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos. Sin embargo, cuando nosotros diseñamos los talleres, ¿no? Pensamos en lo más puntual, pensamos en lo más importante, pero siempre este taller se complementa con las preguntas que ustedes tengan, con los comentarios, con las sugerencias, con las experiencias que nos quieran compartir. Así que los canales están abiertos, tienen aquí el chat en donde pueden escribir las respuestas, van a haber momentos de interacción en los que vamos a solicitar sus comentarios, entonces sepan que el chat está abierto a que ustedes puedan colocar sus comentarios y también a que en cualquier momento puedan poner sus micrófonos abiertos para que nos puedan compartir alguna experiencia también, ¿de acuerdo? Bien, el tema de hoy nos lleva a reflexionar acerca de el componente matemático, ¿sí? Y es un componente que a algunos nos despierta como, uy, y ahora matemática, nos trae recuerdos de repente de cómo desarrollábamos la matemática en la escuela. Para algunos fue de repente una experiencia muy bonita, pero para otros de repente no ha sido la mejor de las experiencias, ¿no? Entonces, cada uno tiene una experiencia propia al respecto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ir desarrollando poco a poco qué significa este componente matemático o el desarrollo del pensamiento lógico matemático
en nuestros menores de 5 años, ¿de acuerdo? Sé que también por ahí nos acompaña un papito con una niña que tiene 8 años, ¿verdad? A los papitos que también tengan de repente y no hayan podido estar en la sesión de matemática para primaria y secundaria, les reitero que esa sesión se va a publicar, ¿no? Creo que el día de mañana. Así que no se preocupen, pueden acompañarnos porque igualmente hay información que les puede servir, pero información más puntual para niños de primaria y secundaria también la van a tener grabada en la sesión que tuvimos el día martes y que va a salir publicada mañana, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo aprenden matemática los más pequeños del hogar? ¿Cómo, cómo creen que aprenden ellos la matemática? Algunas sugerencias, algunas experiencias, algo que ustedes ya vengan observando de sus pequeños de repente en casa. Ya saben que tienen abiertos el chat, los micrófonos para compartir. El día martes fue muy bonito escuchar a una mamita que nos decía, por ejemplo, que ella ponía la mesa con su hijita, que ahora estaba en primer grado, pero que desde pequeñita le había enseñado a poner la mesa y a contar cuántas personas había en el momento de almorzar o de cenar, ¿no? Entonces, ya, vamos a poner, si hay 3 personas, vamos a poner 3 cucharas, ¿no? Pero si de repente hay solamente 2 personas, entonces es -1 persona, ¿no? Entonces, con esas pequeñas tareas, ella nos decía que la involucraba, ¿no? A su hijita dentro dentro del conocimiento de las matemáticas. Así que ahora se había dado cuenta que eso era parte de justamente del desarrollo del pensamiento lógico matemático, ¿no? ¿Qué otras actividades de repente nos imaginamos que puedan desarrollar en casa este aprendizaje de las matemáticas? A ver, pensemos en alguna, pensemos en qué actividades podrían desarrollar, qué actividades nos imaginamos, o hemos visto, o ya sabemos, o pensamos que podrían desarrollar las matemáticas. A ver, ¿alguno de ustedes nos quiere comentar de repente? O de repente por el chat también, ¿sí? ¿Y lo puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿Cómo o qué actividades nosotros tenemos en el hogar que podríamos decir que los niños aprenden matemática de esas actividades en el hogar, ¿no? A ver, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era niña, bueno, creo que la experiencia que comentó la señora el día de ayer era puntual, ¿no? A mí me hacían contar los cubiertos, la cantidad de platos, si alguien se iba y decía, ya, pero no somos tantos, ahora somos, a ver, cuenta, cuánto menos es, o sea, sumaba y restaba así, ¿no? Lo otro es también ayudándole a cocinar, las aceititas, pelando eso, qué cantidades, número de tazas, por ahí. Muy bien, Karina. De Mira, todas maneras, André aquí inició veo, completando. así es, aquí veo también, mientras nos comentabas, ¿no? Algunas actividades que algunos papitos ya vienen desarrollando y que definitivamente son también bastante útiles, ¿no? Aquí André Vilancari, Taipe, nos comenta que en su caso, mi pequeño dice, aprende cada vez que alisto u ordeno las cosas y él empieza a contar, ¿no? Excelente. Ese es un muy buen momento cuando de repente sacamos los juguetes y tenemos que de repente volver a ordenarlos. Excelente. Y vamos contando de uno en uno, ¿no? Muy bien. Luego Lucía nos dice, en el momento de lavar,
de lavar ropa, por ejemplo, ven cantidades y colores, ¿no? Y eso es un momento muy particular, Lucía, porque yo recuerdo que cuando era niña le ayudaba a mi mamá a lavar la ropa y me encantaba buscar qué medias eran las iguales, encontrar el par, me encantaba eso, ¿no? Y mi mamá a propósito todas las entreveraba para que yo pueda buscarlas, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes actividades que definitivamente nos van a llevar al desarrollo de las matemáticas y probablemente eso nos haga pensar y nos haga, digamos, romper ese esquema que tenemos a veces matemática, resolver problemas, hacer sumas, hacer restas en un papel, con números, con mi lápiz, ¿no? Y más bien dejamos de ver a veces algunas actividades que se dan en la vida diaria, como la que nos comenta André, como las que nos comenta Lucía, como las que nos ha comentado también Karina, ¿no? Un tratamiento psicológico que te ayude a resolver nada en esta Hola, vida. Lo Marta. primero que tú tienes que hacer es reconocer que Marta Aide. ¿Sí? ¿Nos quieres comentar, Marta? Bien. A ver, Marta, te recuerdo que también, ya sea por el micrófono o por el chat, nos puedes hacer los comentarios, ¿sí? Bien, entonces el día de hoy, en los siguientes minutos, vamos a abarcar tres principales objetivos, ¿de acuerdo? Lo primero es acercarnos al área de aprendizaje de matemática desde el enfoque de resolución de problemas. Vamos a ver ahí que las matemáticas que nosotros hemos aprendido cuando éramos niños definitivamente son diferentes también, o es la forma de aprenderlas hoy en día es diferente, ¿no? Ahora vamos a entender entonces de qué forma queremos que nuestros niños aprendan, ¿de acuerdo? El segundo objetivo es conocer justamente formas de acompañar a nuestros niños menores de 5 años en el desarrollo de estas nociones matemáticas o nociones que les van a llevar a justamente desarrollar ese pensamiento lógico matemático. Y por último, saber cuáles son los hitos o los aprendizajes mínimos que tienen que desarrollar los niños en determinada edad. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer o qué nociones matemáticas tiene que desarrollar mi niño o mi niña a los 3 años, a los 4 años y a los 5 años? Nociones específicas, ¿no? Acordes a su edad y acordes también a lo que nos dice el currículo nacional, que es lo que se maneja en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces es importante también como padres conocerlo para saber también, de alguna manera, saber qué es lo que tienen que desarrollar los niños si van al nido y si no van al nido, de qué manera puedo reforzarlo también en casa, ¿de acuerdo? Entonces, esos tres objetivos vamos a verlos el día de hoy, ¿sí? Bueno, entonces, algunos de ustedes ya nos han mencionado, ¿no? ¿Qué actividades tienen estas nociones de matemática? ¿Qué actividades podrían desarrollar con sus hijos? Y también quiero que pensemos, ¿no? ¿En qué momentos de nuestra vida diaria está presente la matemática, ¿no? Pensemos ahora nosotros como adultos, ¿qué momentos de nuestra vida diaria está presente la matemática? Y si nos ponemos a pensar en esa pregunta, vamos a ver que en realidad vemos matemática en todo momento, ¿no? Sí, en momentos más explícitos, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una cuenta, cuando tenemos que hacer la lista del mercado, cuando tenemos que de repente hacer una receta, cuando tenemos que ver la cantidad, de repente tengo que hacer una receta grande para, para, para una cantidad determinada de personas. Rosalía, cuéntanos, Rosalía, ¿en qué otros momentos de nuestra vida diaria está presente la matemática?
También lo vamos a Ujú, encontrar en el momento de cocinar el almuerzo, en la cantidad de los ingredientes, en el tendido de la ujú, ropa. Por ejemplo, podemos ujú, trabajarlo mucho mejor con los peques en que nos ujú, puedan pasar los ganchitos, ¿no? Para atenderlo. Entonces, de esa forma nosotros vamos ayudando a nuestros pequeños a que ujú, puedan reconocer números, cantidades y entre otras cosas, incluso tamaños, formas. Todo se va ujú, englobándose en las actividades que diariamente hacemos en casa, ¿no? Es ilustrar los ujú, zapatos, no sé, ordenar los libros en la biblioteca o ujú, cosas así, ¿no? Entonces, es en general, solo que hay que tener un poco de paciencia y hay que incitar a ujú. que nuestros niños hagan ese trabajo, ¿no? Para que nos puedan ayudar y entender también ellos la matemática en su globalidad, Ujú. como se dice. Ese es el Excelente, Rosalía. Y abres un punto y muy importante en que no necesitamos tener un momento separado, ¿no? De nuestro día para decir, muy bien, llegó el momento de reforzar las matemáticas, ¿no? No. Vemos que más bien la matemática está incluida dentro de nuestra vida diaria, ¿no? En todas las actividades que has mencionado, que nos han mencionado los papitos también por el chat. Entonces, muy buenas tardes, Hugo. Sí, bienvenido. Entonces, vemos que no necesariamente tenemos que separar un momento y decir, bueno, ahora vamos a trabajar matemática. No, lo tenemos en todas estas actividades que ya tenemos en nuestra vida diaria y que más bien van a hacer que nuestros niños se involucren, nos ayuden, se sientan parte de la familia al ayudar, ¿no? Y a la vez ellos aprendan, ¿no? Es decir, todos salimos ganando, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, entonces, pero me estás hablando de formas, de colores, de tamaños de repente, ¿no? Pero es que eso también es matemática. Bueno, sí, eso también es matemática. Y vemos que la matemática en sí es una ciencia grande, una ciencia que abarca varios aspectos y que finalmente su gran finalidad es que nos ayuda a entender, a conocer el mundo, ¿no? Nos ayuda a que desarrollemos nuestro pensamiento lógico y vamos a ver que muchas veces, específicamente en matemática, usamos que la habilidad de pensamiento lógico matemático o razonamiento lógico matemático, pues estos dos aspectos están enlazados, ¿no? ¿Por qué? Porque las matemáticas nos ayudan a clasificar, a analizar, nos ayudan a comparar no solamente cantidades, comparar tamaños, comparar de repente figuras geométricas, nos ayuda a ver los aspectos de diferentes objetos, ¿no? Las características. Y todo eso es matemática. Definitivamente antes de los 5 años los niños se preparan, tienen conocimientos previos para luego en primaria poder tener un aprendizaje de las matemáticas más técnico, ¿no? Que lo van a ver también en la sesión del martes, que va a estar grabada, está ya grabada y la van a publicar el día de mañana. Entonces, pero van a ver que antes de entrar a esas condiciones más técnicas, tenemos un aprendizaje previo, ¿no? Habilidades que necesitan los niños, que son como prerequisitos, ¿no? Para justamente desarrollarlas luego en primaria, ¿no? Entonces, ¿será posible aprender matemática cuando los niños tienen menos de 5 años? La respuesta es definitivamente es posible. Y es posible porque justamente tenemos todas esas habilidades previas al conocimiento de los números que van justamente elaborando esa noción del número, esa noción de espacio, esa noción de comparar y de analizar que luego van a necesitar los niños en primaria. ¿De acuerdo? Vamos a ver un video en el que nos va a retratar un poco una actividad muy sencilla. Van a ver que incluso el video no nos demora ni un minuto.
porque más bien lo que busca, y como lo mencionaba Rosalía hace un momento, buscamos más bien que las actividades estén dentro, ¿no?, del día a día y que por lo tanto no signifiquen un tiempo extra para los padres, sino que más bien aprovechen esas habilidades que ya desarrollan con los niños para más bien hacer habilidades significativas de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí qué es lo que está pasando en esta situación. Volar, una guía para fortalecer el desarrollo de tu hijo y tu hija. En este video aprenderemos cómo mejorar las habilidades socioemocionales de nuestros hijos o hijas, incluyéndoles en las tareas del hogar. La actividad se llama Aguardar. Usa los momentos de juego para enseñarle la importancia de poner las cosas en orden al terminar. Invítalo a poner cada cosa que conoce en su lugar. Ya, Julia, alcánzame las pelotitas amarillitas. Hay que guardarlas acá. A ver, amarillos, ya. Otro. Tomen turnos para decidir quién va por cada objeto. Así, ellos se sentirán incluidos. No te olvides de felicitarle cuando pone las cosas en su lugar. Puedes repetir esta actividad cuando guarden la ropa, lleguen de compras o pongan orden en la casa. Tus hijos aprenden imitándote y haciendo cosas ellos mismos. Así comprenden el funcionamiento de las cosas, se sienten útiles y entienden lo que es tener consideración con los demás. Recuerda que tú tienes todo lo que necesitas para desarrollar el cerebro de tus hijos e hijas. Bien, entonces es una actividad que nos tomó menos de un minuto, ¿verdad? Y que así como mencionó André hace un momento, era una situación en la que el niño y la familia, Florinda, aumentar el volumen. Le voy a aumentar el volumen, no te preocupes. Al siguiente video también, ¿sí? Pero es una actividad que la podemos desarrollar como mencionaban en el video, si es que por ahí de repente no se escuchó bien, en la que nosotros no teníamos que desarrollar de repente una actividad paralela o especial para justamente tener ese aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Y más bien, ¿qué era lo que le mencionaba la mamita, no? A ver, pásame las pelotas amarillas, vamos guardando, ahora tenemos estas pelotas rojas, destacaba los colores, ¿no? Destacaba las formas, guardaban juntos, de repente por ahí podría usar secuencias, de repente diciendo, a ver, vamos a hacer primero esto, o vamos a guardar primero las pelotas amarillas, segundo, las pelotas rojas, tercero, las pelotas celestes, ¿no? Y también nos mencionaba en el video que podríamos hacer lo mismo, este es un ejemplo, lógicamente, ¿no? Con las pelotitas, pero podríamos hacer lo mismo en casa con la ropa, con de repente las cosas que tenemos en casa, con ordenar en sí la casa, ¿no? Y eso definitivamente, además de la autonomía, ¿no? Hay aspectos en la matemática que se están aprendiendo, como cuáles, la diferenciación de colores, ¿no? Así como le estábamos mencionando, ¿no? Destacamos las características de el color en los objetos. Eso es algo primordial para los niños menores de 5 años, ¿no? También la agrupación. De repente podemos ir colocando en una bolsa, de repente todos los amarillos y todos los celestes, ¿no? Esa diferenciación hacia el niño poder, primero, experimentar con el objeto, experimentar con los objetos de manera concreta, es decir, tomarlos con sus manos, ¿no? Una de las cosas que como docente de primaria les puedo decir que es lo que a veces afecta más en el desarrollo de las nociones matemáticas
es que nuestros niños a veces no experimentan con objetos concretos antes de pasar al cuaderno y de decir 1 más 1 es 2, ¿no? Yo primero tengo que tocar que es una pelota, que es otra pelota, y con mis 2 manos saber que realmente tengo 2 objetos, ¿no? Entonces tengo que pasar por esa experiencia con la manipulación de objetos concretos para justamente luego ir teniendo esa noción del número, ¿no? Entonces es muy importante estos ejercicios de, por ejemplo, agrupación también. ¿Qué más vemos? Vemos que reconocen los niños formas geométricas, ¿no? Formas geométricas, incluso tridimensionales, si es que lo están tocando, pueden en casa de repente ir reconociendo, ¿no? Diferentes formas geométricas también a medida que van guardando los objetos, ¿no? Entonces, otra cosa que necesitamos bastante en matemática es el orden. Es fundamental el orden. Y otra vez les cuento que como profesora de matemática, la mayor parte de los errores de nuestros niños, cuando ya están en un aprendizaje de las matemáticas en un momento simbólico, es decir, de poner los números y los signos, es que no se orientan en el cuaderno y pierden el orden y la organización. Eso se aprende justamente antes de los 5 años. El ser ordenados, el ser organizados, facilita muchísimo luego el aprendizaje formal de las matemáticas. Parece algo que es mínimo, pero ayuda mucho, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, cuando yo hago una suma de 2 cifras, ¿no? Ponga el número debajo exacto de otro a que lo ponga de repente en las decenas. No va a ser lo mismo, no va a ser la misma cantidad. Y hay muchos errores que los niños tienen justamente por la falta de orden, ¿no? Entonces tomemos especial atención al orden con nuestros niños. Recuerden que es una habilidad que se va fomentando desde muy, muy pequeños, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo nos lleva a otro momento que podríamos tener en casa, en el que podemos también practicar, hacer uso de las nociones matemáticas en el aprendizaje y aprovecharlo justamente para trabajarlo con nuestros niños, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos aquí. Aquí estamos. Listo. A ver, más volumen me pidieron. Voy a ponerle un poquito más ahí. Y me cuentan si se escucha, ¿ya? Volar, una guía ¿Ahí se para escucha? fortalecer el desarrollo de tu hijo. ¿Sí? ¿Está bien el volumen ahí? ¿Sí? Ya, ya, de acuerdo, seguimos. Y tu hija. En este video aprenderemos a aprovechar los momentos de limpieza del hogar para contribuir con el desarrollo de nuestros hijos. Nosotros podemos impulsar el desarrollo de sus habilidades de motricidad fina y gruesa mientras limpiamos juntos. Para hacerlo, luego de jugar, invita a tu hijo o hija a ayudarte con la limpieza y el orden. Entrégale un trapo casi seco y señálale la superficie de la que se encargará de limpiar. Dale unos minutos para que experimente por su cuenta y que haga los movimientos que se le ocurran. Dale indicaciones sencillas sobre la forma en que puede limpiar. Por ejemplo, moviendo las manos de arriba hacia abajo o en círculo. No olvides felicitar a tu pequeño y hacerlo sentir orgulloso de sus logros. Círculo, círculo, círculo. Muy bien, muy bien. Al ayudarte con las tareas del hogar, los niños y niñas se sienten muy bien. Esto eleva su autoestima y les da confianza y seguridad. Todo esto es muy importante para su desarrollo socioemocional. Recuerda que tú tienes todo lo que necesitas para desarrollar el cerebro de tus hijos e hijas. Bien, una vez más, como vemos, este momento no es mayor de 1 minuto. Lo podemos incluir dentro de nuestras
de nuestra maleta o de nuestro bolso con actividades que desarrollen las matemáticas en nuestros hijos, ¿no? ¿Y qué nociones matemáticas podríamos haber estado desarrollando aquí, ¿no? Alguno a ver que nos quiera comentar, ¿qué nociones matemáticas de repente en este momento específicamente creen que se han desarrollado? A ver, pensemos. Pensemos, hemos visto que el papito estaba con un trapito, que la niña también. Pensemos en lo que le decía el papito a la niña. ¿Qué nociones matemáticas o qué aprendizajes matemáticos creen que estaría desarrollando este papito en la niña? A ver, ¿alguna idea por ahí? Vamos, no sean tímidos. ¿Sí? ¿Alguna idea? Lucía acaba de mencionar, dice que la noción de arriba abajo. Muy bien, Lucía, excelente, ¿no? De repente yo limpio arriba, tú limpias abajo, ahora yo limpio abajo y así. Muy bien, Lucía, excelente. Julia, ¿querías hacernos un comentario también? Julia. Muy buenas tardes, señorita. Sí. Se está dando curso. Muy buenas tardes con todos los presentes que se encuentran en la sala. Gracias, Julia. En este ejercicio, en la actividad que realiza padre y hija, vemos lo que están desarrollando es la psicomotricidad fina. Y también ahí se puede rescatar lo que es el pañuelo, el trapo que usan ellos es de diferentes colores también. Otro también se puede observar lo que es la comunicación padre y hijo. Y también al final, ¿no? Se rescata los valores, la niña lo aprecia y lo felicita el papá. Nada más, gracias. Muchísimas gracias, Julia. Excelente, excelente descripción la que estás haciendo, ¿no? Vemos que están usando pañuelos de diferentes colores, ¿no? De repente podrían ver las formas. Has mencionado un punto muy importante que es la motricidad, ¿no? La coordinación. Es más, en esta foto la vemos claramente. La coordinación ojo-mano. Esa coordinación, esa capacidad de coordinar el ojo y la mano, es decir, cuando hacemos un movimiento con nuestra mano dirigido directamente, luego, ¿no? En el aprendizaje formal en primaria nos va a ayudar justamente con la escritura, ¿no? Y todo este movimiento también que estamos haciendo justamente nos va a desarrollar toda la musculatura del hombro, del brazo, del codo, de la muñeca, para luego, más adelante, hacer este movimiento que se llama el movimiento pinza, ¿no? Y que nos va a ayudar a luego coger el lápiz y poder escribir, ¿no? Entonces, para un adulto de repente podría ser que, pero es algo sencillo, ¿no? Es algo que de repente uno ni le toma importancia, ¿no? Sin embargo, todo lo que desarrolla, ¿no? Y en cuanto a habilidades matemáticas, netamente, pues estamos viendo figuras geométricas, ¿no? Porque de repente vemos la mesa, que es rectangular, de repente nuestros trapitos decimos, ¿de qué forma son? La comparamos con otros, de repente comparamos y decimos el trapito es más grande o más pequeño que la mesa, en fin, vamos haciendo esa comparación también, ¿no? Lo que nos mencionaba Julia también acerca de la coordinación, ¿no? Y de la motricidad, ¿no? Eso es muy importante específicamente porque, como les decía antes, va a desarrollar luego habilidades más finas como la motricidad fina y el uso de la pinza para luego la escritura cuando los niños son mayores de 5 años, ¿no? Patrones o secuencias, y aquí lo que nos menciona también Lucía, ¿no? Patrones como, ya vamos a limpiar arriba, vamos a limpiar abajo, de repente decimos secuencias, primero limpiamos los bordes,
después limpiamos arriba, finalmente limpiamos abajo, ¿no? Entonces podemos nosotros mismos ir dándoles una secuencia para que nuestros niños puedan seguir esas indicaciones también, ¿no? Y eso, justamente el nombrar primero, segundo, tercero, es un contenido que también ayuda al desarrollo de habilidades matemáticas previas, ¿no? O que se desarrollan antes de los 5 años, ¿sí? Entonces, tenemos que las matemáticas, primero, si nos ponemos a pensar y a recordar cómo aprendimos nosotros las matemáticas, vamos a ver que han sido muy diferentes, ¿no? De repente, en nuestra época, ¿no? Cuando éramos pequeños, la aprendimos como un proceso más mecánico, ¿no? Que implicaba el uso de la memoria, ¿no? Y que nos hacían repetir, ¿no? Recuerden que de repente nos decían, ¿no? Que repitamos, a ver, 1 más 1 es 2, 1 más 2 es 3, y así sucesivamente, y así supuestamente íbamos aprendiendo, ¿no? Bueno, así como todo cambia, las generaciones también cambian y los hallazgos de la pedagogía matemática, ¿no? O del aprendizaje lógico matemático nos dicen que la forma más eficaz de aprender las matemáticas es mediante el descubrimiento. Es decir, que mediante el descubrimiento y la experiencia. Es decir, que las personas o los niños tienen que primero experimentar a través de situaciones cotidianas para poder, a partir de ello, saber desarrollar esas nociones, ¿no? Entonces, definitivamente, eso ha cambiado, ¿no? Ahora, también sabemos hoy en día que el aprendizaje de las matemáticas requiere de un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico y que se adapte sobre todo a situaciones reales, ¿no? Esto no solamente en nuestros niños menores de 5 años, sino a lo largo de toda la escolaridad, ¿no? Eso pasa a lo largo de todos los años que están los niños en la escuela y es algo para lo que los docentes justamente preparamos, ¿no? Las clases para que sea lo más significativo en el sentido de que sea algo que los niños y los jóvenes puedan darle uso en sus vidas diarias, ¿no? Entonces, eso es lo más importante en el aprendizaje de las matemáticas, ¿no? El aprendizaje a partir de la experiencia. Ahora, como padres, como mamás, como familias, de repente por ahí hay alguna abuelita, alguna tía, que están a cargo de sus niños, ¿no? Es importante estar atentos a la exploración de nuestros hijos e hijas. Vi una manito levantada, creo que es Yesenia, me parece. ¿Nos quieres comentar algo, Yesenia? Hola, ¿sí? A ver, creo que me pareció. Entonces, parte del rol de los papás, ¿no? Es justamente estar atentos a, en dónde nuestros hijos están poniendo mayor atención. De repente, si es que nuestro pequeño está agarrando la escoba porque nos está imitando, muy bien, entonces de repente, a partir de eso, bueno, empezamos nosotros a también ayudarlo, ¿no? Uy, de repente a comparar, esta escoba es más grande o es más pequeña que esta otra. O de repente quieres limpiar debajo de la mesa, ¿no? O de repente quieres usar este recogedor que es de color celeste o quieres usar este otro, ¿no? Entonces, vamos abriendo justamente esa experiencia y la vamos enriqueciendo de todas estas nociones que estamos viendo que son importantes para el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Y además, los vamos a ir guiando a través de preguntas o de comentarios que los lleven justamente a pensar en esos conceptos matemáticos. Por ejemplo, vamos a ver,
Veo que ordenaste todos tus juguetes en una fila, ¿no? No solamente veo que ordenaste tus juguetes, ya veo que ordenaste tus juguetes en una fila. ¿Por qué lo ordenaste así? De repente los niños nos van a decir, porque está bonito, o porque está ordenado uno más grande que el otro, o porque aquí están los niños, aquí están las niñas, o porque aquí están los azules, aquí están los rojos. Ya eso me da una información de que mi niño ya está desarrollando esos conceptos, ¿no? De repente lo llevo, si no está desarrollando de esa manera todavía, lo llevo a pensar. Entonces, ¿cuál es el juguete más grande que tienes? ¿O cuál es el juguete más pequeño? Entonces, esas palabras de más grande, más pequeño, los están llevando a hacer comparaciones, habilidades matemáticas otra vez, ¿no? O, por ejemplo, en la cocina, mira cuántos alimentos tenemos. ¿Crees que tenemos más frutas o más verduras? ¿Por qué? ¿En dónde veo más? ¿En dónde veo menos? ¿No? Entonces, igual, son cosas que estamos teniendo en casa, ¿no? Y que son cercanas para ellos, ¿sí? Bien, vamos a ver un video más. Y otra vez lo vamos a ver con este ojo crítico de que ya sabemos cómo ir reconociendo esas habilidades matemáticas, ¿sí? A ver, veamos. Aquí. Y listo, a ver, vamos a ver aquí el volumen. Una guía para fortalecer el desarrollo. ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Ya, perfecto. Sigamos. Desarrollo de tu hijo y tu hija. En este video aprenderemos a desarrollar las habilidades matemáticas de tu hijo o hija con la actividad Vamos a la chacra. Cada vez que tu hijo o hija te acompaña a la chacra, conversen sobre las frutas que crecen en los árboles y las verduras que crecen en la tierra. Describan juntos las formas, texturas y diferentes tamaños que pueden encontrar. Vamos a la planta de papaya. Toca. Tiene forma de, es una papaya, tiene forma largo. Toca la papaya. Recolecten algunas hojas, ramitas o semillas y pónganlas en grupos de acuerdo a su tamaño o forma. Con esta actividad ayudas a que tu hijo o hija desarrolle sus habilidades de clasificación de objetos. Esto es muy importante para las matemáticas. Recuerda que tú tienes todo lo que necesitas para desarrollar el cerebro de tus hijos e hijas. Bien, entonces lo que decíamos antes, ¿no? Otra escena de la vida diaria en la que nosotros podemos justamente también desarrollar esas habilidades o preconceptos de matemática. Y específicamente aquí nos hablaban de una muy especial, que es una de las principales que se desarrolla en la primera infancia, ¿no? La clasificación de los objetos, ya sea por texturas, por ejemplo, la clasificación de objetos en sí, ¿no? De repente yo puedo decir también separar, ¿no? Estas frutas son suaves, esta fruta es más áspera, esta hoja es más larga, esta hoja es más pequeña, ¿no? En fin, vamos comparando también con, por ejemplo, este fruto es más grande o esta papaya está más desarrollada que la otra. En fin, entonces voy planteando justamente todas estas preguntas, ¿cuál es más grande? ¿Cuál es más pequeño? ¿De qué color es? ¿Dónde hay más? ¿En dónde hay menos? ¿Cuál es más suave? ¿Cuál es más áspero? Todas estas nociones que, una vez más, luego van a desarrollar más adelante nociones más complejas, pero que en este momento en el que nuestros niños tienen menos de 5 años son fundamentales. Son como los pequeños ladrillos que van
justamente poniendo esa base para luego desarrollar conceptos más complejos, ¿sí? Bien, entonces aquí, adelante Jessica, cuéntanos. Quiero terminar la profesora las clases. Ah, ya, vamos a terminar en unos 15 minutos, más o menos. Sí. Sí. Bien, pero antes de terminar, justamente vamos a preguntar lo siguiente. ¿Qué otras actividades podemos hacer en casa para desarrollar justamente estas nociones que venimos diciendo, ¿no? De matemáticas. A ver, yo sé que varios de ustedes son papitos muy creativos. Entonces, ¿qué otras actividades podemos ir desarrollando en casa? Hemos visto actividades que nos mencionaban a guardar, a limpiar, en la chacra, por ejemplo. De repente, al inicio me mencionaron actividades en la cocina, por ejemplo. ¿Qué otras actividades ustedes de repente piensan que podrían también desarrollar las matemáticas? A ver. Elsa, Deza. Elsa. Veo que has abierto tu micrófono. ¿Tienes alguna actividad de repente que nos quieras compartir? ¿No? Ok. Vamos entonces, voy dándoles algunas ideas, como por ejemplo, si es que están criando animalitos en casa, esa puede ser una muy buena forma de involucrar a los niños también en el desarrollo de habilidades prematemáticas, ¿no? Tanto la crianza como, por ejemplo, la comparación de cantidades, nuevamente las texturas, nuevamente cuál es más grande, cuál es más pequeño, todas esas nociones, ¿no? Esa puede ser una gran alternativa. Otra alternativa puede ser también el ver justamente las características en casa, ¿no? Tanto en casa como fuera de. Si es que tienen ahora la oportunidad de poder de repente ir a comprar con los niños, también esa es una gran actividad motivadora para el desarrollo de estas habilidades, ¿sí? Bien, entonces, vamos avanzando y aquí también les quiero compartir. Ujú. Excelente, Lucía. Ahora vamos justamente a determinar en 3 años, en 4 años y en 5 años, gracias por tu pregunta, justamente esas habilidades que tienen que destacar los niños en cada uno de estos años claves, ¿de acuerdo? Entonces, definitivamente antes de pasar a ese punto, tenemos entonces nosotros como papás, y segura que varios de ustedes ya lo están haciendo, es crear espacios estimulantes, espacios que provoquen esa interacción, ¿de acuerdo? ¿Con qué? Pueden ustedes tener estos materiales, por ejemplo, recolectar, pintar con sus niños y hacer que con ellos de repente se cuenten las chapitas, cuenten los colores, seleccionen las ramitas, puedan construir de repente otros objetos más complejos como estos también, ¿no? Entonces, son materiales que pueden ustedes recolectar y que pueden hacer y construir con sus niños otros objetos que sean también atractivos, ¿no? Se pueden hacer justamente, ¿por qué? Porque al momento de estar manipulando los objetos, se hacen esas comparaciones, esas semejanzas, esas agrupaciones, ese conocimiento de texturas y de colores. ¿Bien? Voy a ir definitivamente a esta parte, que es la pregunta de Lucía, y es, ¿qué tengo que desarrollar cuando mi niño tiene 3 años, cuando tiene 4 años, cuando tiene 5 años, ¿no? ¿Y qué preguntas le puedo hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, respondiendo específicamente a los 3 años, ¿no?
A los 3 años un niño debe conocer, por ejemplo, expresiones como, y debe manejar expresiones como muchos, pocos, como pesa mucho, pesa poco, incluso temporales, ¿no? Como un ratito, lo que nos decía también Lucía, ¿no? Arriba, abajo, adentro, afuera, en fin. Además, un niño en ese momento ya cuenta espontáneamente, aunque puede equivocarse en el orden de los números, ¿de acuerdo? Pero tiene la intención del conteo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahí unos ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a las primeras expresiones, tanto de cantidad, nociones de cantidad y de locación, ¿no? Por ejemplo, un niño de repente trata de cargar una caja grande llena de juguetes y está diciendo, ¿no? O le puedo estar preguntando, uy, ¿cuánto pesa? Entonces me dirá, pesa mucho, pesa poco. Le puedo preguntar incluso, ¿no? ¿De qué tamaño es la caja, no? Hoy de repente es muy grande o no, es muy pequeña, ¿no? Entonces puedo ir, siempre mi pregunta va a la descripción del objeto, ¿de acuerdo? Y también, de repente para el conteo, ¿no? Cerciorarnos de que el niño esté contando, ¿no? De repente está contando 1, 2, luego se pasa a 5, a 9, a 20. Sé que el niño tiene la intención de contar, pero no necesariamente a esta edad le voy a pedir que tenga la noción del orden de los números todavía, ¿de acuerdo? Pero sí puedo reconocer que está teniendo esa intención del conteo, ¿de acuerdo? Ahora, estos son hitos o condiciones mínimas del aprendizaje a ese momento, en esa edad, ¿de acuerdo? Ahora, los 4 años, aparte de lo que ya ha desarrollado a los 3 años, también le pido un poquito más. Además de decirme muchos, pocos, pesa mucho, pesa poco, ya empieza a describir temporalmente más específicamente. Por ejemplo, ya no dice un ratito, puede incorporar antes, puede incorporar después, además de arriba, abajo, de dentro, afuera, también relaciona objetos diciendo está delante de, está encima de, está debajo de, está hacia adelante o hacia atrás. Y el conteo a los 4 años sí o sí ya debería contar hasta 5, ¿no? Y puede usar sus deditos definitivamente para el conteo, ¿no? Además usa también el orden de secuencias, como cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero. Vamos a ver otro ejemplo. En estos 4 años, de repente, un niño menciona, ¿no? Nos toca comer los alimentos que hemos traído, pero antes tenemos que lavarnos las manos. Entonces reconoce, ¿no? ¿Qué pasa primero? ¿Qué pasa segundo? ¿Y qué pasó antes? Va a ir reconociendo eso, ¿de acuerdo? A los 5 años, igual. Además de estos conceptos de los 3, 4 años, ahora incorpora otros como es más largo, es más corto. Vemos que va teniendo más repertorio en el que va justamente comparando objetos, ¿no? Y el conteo ahora es hasta 10, ¿no? En situaciones cotidianas. Y además, cuando numera, ¿no? Puede hacerlo hasta el 5.º lugar. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Ahora, esta diapositiva, esta tabla, la estamos dando como un material extra, ¿no? Karina, no sé si lo tienes ahí, pero lo podemos compartir porque esto es un material que hemos preparado justamente para que los papitos se lleven con ustedes como los hitos principales en el aprendizaje de las matemáticas en sus niños por edad, ¿de acuerdo? Bien, y el reto... En este momento, lo estoy pasando por el chat, es un link de Drive, ahí están los materiales para que lo descarguen por niveles, existen inicial, primaria, secundaria. Buenísimo, buenísimo. Entonces va a ayudar a los papitos que tengan hijos también en primaria y que de repente no estuvieron en el taller del martes, ¿de acuerdo? Bien, y por último, los invito a justamente
recoger estos materiales reciclados, a desarrollar estas experiencias con sus hijos y a compartir las fotos, como siempre, de todos sus trabajos y de todas sus experiencias en el grupo de Facebook, ¿sí? Bueno, eso ha sido todo por hoy y todo en cuanto a los talleres virtuales. Ha sido un gran gusto para mí compartir con ustedes. Y por supuesto que bienvenidas las preguntas. Muchas gracias, Lucía Lino, en particular, porque te he visto muy, muy atenta en esta, en esta sesión y a todos los papitos que han participado también. Muchísimas gracias en general. Y bueno, atenta a cualquier pregunta si es que la tuvieran o algún comentario. ¿Sí? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Milu. Solamente recordarles a los papitos, no se olviden, acabamos de mandar por este chat el link donde pueden descargar los materiales. De todas maneras, el día de mañana nosotros también, justo con la publicación que salga en Facebook, podemos mandarles algunos mensajes a sus respectivos WhatsApp de los números que ya tenemos, ¿no? Con los videos ya subidos al Facebook y además está este link de los recursos que van a ser súper útil para ustedes. Si es que no tienen ninguna pregunta, sugerencia, igual, de todas maneras, siempre les agradecemos, en primer lugar, la puntualidad, el estar aquí, que sabemos que es un gran esfuerzo para ustedes, y nos estamos viendo próximamente en el desarrollo de siguientes actividades. Bien, sí. Si no hay más preguntas, bueno, reitero mi agradecimiento y espero que todo esto les pueda servir también. Sí, volvemos a decir, esto se queda grabado. Nosotros vamos a estar pasando esto a través de un post de Facebook. Bueno, igual pueden reaccionar para nosotros saber si efectivamente están ingresando. Pueden ponerle un like, un me gusta a la publicación de Facebook desde el día de mañana. Y le haremos el recordatorio a través de mensajes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y que tengan un bonito fin de semana ya. Sí. Muchas gracias, hasta luego, hasta una próxima oportunidad. Ahí está Lucía, está haciendo sí, Lucía. ¿Cómo motivar? Lucía, gracias por tu pregunta. Bueno, la motivación parte a partir de la experiencia positiva que el niño pueda tener en el aprendizaje, ¿no? Entonces, estoy segura que con todo el interés que tú estás teniendo, definitivamente vas a provocar eso en tu niño, ¿no? Ahora, ¿qué actividades puedes desarrollar? Recuerda que, como lo hemos dicho en la sesión, no necesitas una actividad específica, ¿no? Uy, no abre el enlace, dice Milagros. O Elisba. Y Lucía, yo te invito a que justamente puedas revisar aquí, este tipo de actividades, por ejemplo, y recuerdas justamente estas nociones que vamos desarrollando, ¿no? A ver, por ejemplo, los colores. Recuerda que en tu niño de 3 años es muy importante el reconocimiento de los colores, empezando de los colores primarios, rojo, azul, amarillo, y luego los colores que van siendo complementarios, ¿no? Que hagas mucho énfasis en los tamaños también, que partas de actividades vivenciales, es decir, de repente jueguen a las escondidas y con tu niño de repente le dices que él cuente. Ya, entonces poco a poco vas fomentando de que él vaya haciendo justamente ese conteo hasta 5. ¿No? Y al momento por ejemplo, de que te encuentre, uy, me encontraste debajo de la mesa, o yo te encontré de repente detrás de la cama, ¿no? Entonces, vas justamente ahondando en esas habilidades que tiene que desarrollar en ese momento específico, ¿sí? Entonces, va a requerir muchísimo también de tu creatividad, por supuesto, pero aquí hay algunas ideas, ¿no? Espero que eso haya respondido a tu pregunta, Lucía. Si tienes algo más específico, no dudes de preguntarlo también. Elisban, vi que levantaste la mano. Elisban,
¿Tienes alguna consulta? Elisban. ¿No? Muy bien, bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Una pregunta más. Sí. Por si acaso, Milagros te acabo de volver a pasar el link, pero si todavía, me acabo de verificar que en realidad está abierto, o sea, cualquier persona puede acceder a esto. Lo he verificado también con otras cuentas, pero si persiste el error, de todas maneras nos ponemos en contacto contigo, ¿sí? Para poder ayudarte. Lucía, las gracias a ti por todos tus comentarios y tus preguntas.